Buenas noches, hermanos, bienvenidos al Club de Lectura. Qué bueno que ya están listos para estudiar la Biblia. Espero de que todos tengan su Biblia, espero que tengan su cuaderno donde anotar, para que así, mientras Dios vaya hablando durante el club, podamos recordar lo que el Señor va diciendo a nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos antes de iniciar? Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra y escucharte a través de ella, Señor. Gracias porque cada vez que nosotros creamos de que tú no estás hablando, podemos ir a tu palabra y ser reconfortados a través de ella. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Recuerden de que hoy vamos a estar desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 de Jeremías. También recuerden que nuestro verso a memorizar es Salmos 3, del 4 al 5. Ese salmo dice de la siguiente forma: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermanos, hay muchos de nosotros que padecemos de insomnio. Hay muchas razones por las cuales a veces es bastante difícil conciliar el sueño. Algunas veces es porque hemos tenido un día demasiado cansado. Otras veces es por los problemas que hemos tenido en nuestro día. A veces incluso es porque no hemos tenido un día demasiado agotado, básicamente no hemos hecho mucho, y por la misma razón nos hundimos en pensamientos que no debemos. No importa, muchas son las veces que nos ha costado dormir. Y este salmo nos dice que en realidad dormir puede llegar a ser algo tan espiritual como un reflejo de cuán confiados en Dios estamos. Y es que si usted pone atención a lo que dormir significa, pronto se dará cuenta que es imposible que usted concilie el sueño por lo que realmente es dormir. Dormir es poner su cuerpo y su mente en un estado de, como, no quiero decir descanso para no ser redundante, sino de suspensión. Temporalmente los apaga y es algo que realmente nosotros es un poco difícil poder pensar al respecto, que durante ese tiempo su mente no está procesando cosas o su cuerpo no está funcionando de la forma en que usted conscientemente lo controla. Por eso digo, un estado es como estar suspendido, como que si suspendemos nuestros procesos temporales. Por eso es tan difícil a veces conciliar el sueño, porque entrar a ese estado por nosotros mismos puede llegar a ser bastante difícil. Aunque cuando confiamos en Dios, cuando Él es nuestro pastor, no estamos confiados porque vivamos en un lugar seguro. No estamos confiados porque tengamos trabajo. Estamos confiados porque sabemos quién es nuestro Dios. Podemos cerrar los ojos porque sabemos quién está velando por nosotros. Y por eso el salmista dice: un día con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió, y esa es la razón por la cual ahora puedo dormir, despertar y saber que él me va a sustentar, incluso en medio de la noche. Porque yo sé que cuando yo clamo a Jehová, él me va a responder. Y esa es la diferencia entre dormir o no confiado. Esa es la diferencia entre dormir y despertar sabiendo que Dios nos sustenta. Imagínense la hermosura de lo que nos está entregando la palabra de Dios este día. Y ahora imagínense si usted y yo pasamos por alto y no memorizamos ese verso tan hermoso. Bueno, vayamos a la pregunta número 1 de la guía de lectura de Jeremías 2 al 4. La pregunta número 1 dice de la siguiente forma: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Lo que sucede es que en el verso 5, en el capítulo 2 de Jeremías, Dios literalmente le dice al pueblo de Israel: ¿qué hallaron mal en mí?
comprendo que ustedes se hayan ido porque no hay nada bueno en mí o porque les fallé o porque encontraron algo malo. O sea, es totalmente comprensible irse de alguien que te maltrata o alguien que no es bueno para tu vida. Entonces les dice Dios, si ese es el caso, díganme, ¿qué es lo malo que encontraron en mí? La gente suele irse porque encuentra algo malo. Ahora díganme, ¿qué encontraron mal en mí? Noten que sí, la pregunta es algo desafiante y hasta suena algo irónico, pero en realidad está mostrando algo más allá de eso. Está mostrando el corazón desgarrado de Dios hacia su pueblo. Está mostrando que el corazón de Dios se está haciendo pedazos al ver que su propio pueblo, a quien Él no le ha entregado más que cosas buenas, le han tratado como que si Él les haya entregado algo malo. Entonces Dios le está diciendo, yo lo único que he hecho es darles amor, es darles todo lo bueno que hay en mí, es cuidarlos, bendecirlos, prosperarlos, protegerlos. Les he dado todas estas cosas buenas, pero ustedes se comportan como que si hay algo malo en mí. Dios está desgarrando su corazón y les está diciendo, me duele tanto lo que ustedes están haciendo, porque sus acciones me hacen sentir como que si yo les hice algo malo. Ahora díganme, ¿qué es lo malo que les he hecho? Ahora, hermanos, esto mismo sucede muchísimas veces con nosotros. Son tantas las veces que nosotros mostramos a Dios indiferencia ante las cosas buenas que Él ha hecho en nuestra vida. Y nuestras acciones comunican que hemos encontrado algo malo en Él. Es que, déjenme explicarles, el no ir a la iglesia, el creer que no es importante congregarnos, ustedes pueden refutarlo o excusarse bajo la luz de esa iglesia no me gusta, ese predicador no me convence. Pero ustedes y yo jamás podremos decir, no me congrego porque Dios no es bueno. Pero no congregarse es igual a decir, Dios no es bueno. Porque entonces estamos diciendo que lo que Él nos ha provisto, de lo que Él nos está proveyendo, no es bueno para nosotros. No nos importa en realidad lo que Él nos da, porque para nosotros Él no es bueno. Entonces Dios viene con su corazón desgarrado y dice, díganme, ¿qué han encontrado de malo en mí? No vean a la iglesia, no vean al pastor, no vean a las personas. Díganme, ¿qué han visto de malo en mí? Porque han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, han dejado de cuidar su santidad. Se olvidaron de cuidar mis mandamientos y de seguir mis preceptos. Entonces, ¿qué encontraron mal en mí? ¿Qué encontraron mal en Dios? Para que ahora no nos importe Dios en nuestra vida. ¿Qué malo hemos encontrado en su palabra que la evitamos o la omitimos en el día? No la leemos. ¿Qué de malo encontramos en su palabra para no leerla? Dios, con su corazón desgarrado, pienso que nos estaría diciendo a nosotros, ¿qué he hecho de mal para que ustedes me ignoren de esa forma en su vida? Ese es básicamente el corazón del verso 5 y de la pregunta un poco irónica. Ahora vamos a la pregunta número 2. Dice, mencione 4 características del sistema religioso de esa época. Bueno, las 4 características que aparecen en el verso 8 son las siguientes. Primero, no buscaban al Señor. Segundo, no tenían una relación con Dios. Tercero, se rebelaban contra Dios. Y cuarto, habían convertido en ídolos los lugares santos de Dios. Entonces,
Miren cómo una lleva a la otra. Por supuesto, enumerar cada una de las acciones nos llevará a una interpretación más acertada sobre lo que Dios dice. En realidad, en cuanto a métodos de hermenéutica, siempre se aconseja enumerar cada una de las secciones que Dios está hablando cuando está explicando algo, o enumerar los literales de algo que se está diciendo en algún verso. Y en este caso tenemos esos 4 literales. No buscaban a Dios, no tenían una relación con Él, se rebelaban y habían convertido lugares santos en lugares de idolatría. Entonces miren cómo cada una de ellas es como un efecto cascada. El hecho de no buscar a Dios da como resultado no tener una relación con Él. No tener una relación con Él da como resultado rebelarte. Y rebelarte va a llevar a que cada uno de los lugares santos en tu vida o cada una de las cosas santificadas en tu vida las ocupes para adorar a tus ídolos. Es triste ver cómo vemos eso en nuestras iglesias hoy en día. Es triste, muy triste para mí, ver a jóvenes que regresaron después de la pandemia, exactamente con estas 4 características. Jóvenes que compartieron la Biblia conmigo, que la enseñaron en nuestra iglesia. Ahora ya no buscan a Dios, no tienen una relación con Él. Se están rebelando contra Él y ahora están idolatrando. Es bastante triste ver cómo es que están ocupando las bendiciones que Dios les ha dado para cualquier otra cosa que no sea para servirle. Sí, el Señor les proveyó de un carro, el Señor les proveyó de esto y de lo otro, pero al último lugar que van en ese carro es a servir, es a su casa. Y estoy hablándoles de líderes, no les estoy hablando sobre algún simplemente miembro de la iglesia, les estoy hablando de líderes jóvenes. Por eso les dije que un día compartieron la palabra en los salones, compartieron la palabra en el templo, llevaron a otros a Cristo, pero ahora no le buscan, no tienen una relación con Él, se han rebelado contra Él y son idólatras. Todas las bendiciones que Dios les dio, todas las cosas que en algún momento Dios usó para bendecirles, ahora son lugares altos de idolatría. Por supuesto que no solo jóvenes. También vemos líderes ministeriales hoy en día viviendo de esa forma. Sí, llegan a la iglesia y participan en los grupos de WhatsApp diciendo que son líderes. Pero no buscan a Dios, no tienen una relación con Él. Por supuesto que se rebelan contra Él y les aseguro que su casa es un lugar de idolatría. Es triste ver cómo la historia se repite una y otra vez. Pero es la realidad en la que vivimos. Y por eso es que Dios está ocupando a Jeremías para denunciar eso, para que podamos ver si somos nosotros parte de eso. Y si lo somos, empezar a buscar a Dios, fortalecer nuestra relación con Él, arrepentirnos de nuestras rebeliones y santificar cada área de nuestra vida que hemos ocupado para idolatría. Veamos la pregunta número 3. Los 2 graves males del pueblo de Dios están en el verso 13, y es que lo primero es que abandonaron la fuente de agua viva, y lo segundo es que cavaron para sí cisternas rotas. Entonces, no solo se olvidaron de Dios, sino que fueron tras cosas que jamás les iban a saciar, que jamás les iban a llenar. Entonces, póngase esta idea en su mente. Usted tiene 2 lugares a los cuales ir a tomar agua. Tiene esta fuente de agua viva, agua fresca, agua dulce, perfecta al paladar, que hidrata como ninguna otra, sustenta de forma increíble. Está aquí esta fuente de agua viva. Y luego va
y usted encuentra una botella quebrada, una botella con agua vieja, a la que usted va todos los días. Y por supuesto que nunca le sustenta, porque esa botella casi siempre está vacía o siempre está vacía. Pero ahí está usted esperando que algún día esa botella vacía le llene. Va a ser imposible. De la misma forma, Dios está denunciando cuánto el pueblo de Dios busca cosas que nunca les van a llenar. Siempre les van a hacer sentir vacíos. Y por eso es que Dios está utilizando a Jeremías para decirles, den cuenta, las cosas que ustedes están buscando en sus días son una cisterna de agua rota. Son una cisterna de agua que está rota. Por favor, miren la realidad. Jamás les va a llenar eso. Ustedes están en un lugar que jamás van a ser satisfechos. Van a vivir sintiéndose sedientos y vacíos. Cuando yo soy una fuente de agua viva, dice el Señor. Hermanos, todas aquellas cosas por las que usted y yo estamos cambiando a Dios, jamás nos va a llenar. Jamás nos va a hacer sentir como la verdadera agua viva nos haría sentir. La pregunta número 4 dice de la siguiente forma: la vid escogida, ¿cómo te volviste sarmiento extraño? Bueno, eso está en el capítulo 2, verso 21. Lo que sucede es que, como en Isaías, nosotros vimos cómo Dios llama al pueblo de Israel su vid, la vid, o sea, un arbusto que produce uvas. Y ahora vemos cómo Dios se está refiriendo a una vid que parece un sarmiento. Algo extraño, no es la que Dios puso ahí, no es la que Dios ha cuidado. E Isaías nos explica por qué. Porque ahora da fruto silvestre, da uvas ácidas que no son deseables al paladar. Así se había convertido el pueblo de Dios en un pueblo extraño. Hay vamos a la pregunta 5. ¿Qué significa dromedaria ligera que tuerce su camino? Bueno, déjeme explicarle. El dromedario es una especie de camello. En realidad hay algunos que piensan que es mitad burro, mitad camello. Lo que sucede con esta especie es que empiezan a torcer su camino en el momento del celo o en su época de apareamiento. Y especialmente son ¿cómo decir? El varón y la hembra. Bueno, especialmente es la hembra. Cuando la hembra entra en celo, ella empieza a buscar el aroma del macho y ésta lo encuentra por medio de la orina. Entonces, no importa cuánta carga lleva, no importa cuántos frenos le han puesto o de cuántas formas le han amarrado, el dromedario en época de apareamiento va a torcer su camino y va a ir en búsqueda del apareamiento o en búsqueda de encontrar quién dejó el aroma de la orina que anda buscando. Entonces Dios está comparando al pueblo de Dios con ellos porque de la misma forma torcieron sus caminos. Como una dromedaria en pleno celo o en época de apareamiento, buscaban otros con quienes fornicar, buscaban otros dioses, otras ciudades, pero jamás se mantuvieron en el camino de Dios. Muy parecido al siguiente símbolo que en el verso 24 dice: asna montés acostumbrada al desierto. Bueno, lo que pasa es que esta asna es como alguien que ve y huele la tentación y la persigue. Es un asna, y por decir asna montés, salvaje, que no sirve para nada porque anda en pos de sus deseos. Así como muchos caemos. La 7 dice: dicen al leño,
mi Padre eres tú. Bueno, lo que pasa es que muchos de los ídolos de esa época eran construidos con madera. Entonces, de forma retórica, Jeremías, o de forma poética, le está diciendo a todas las figuras de madera que las personas idolatran un leño. Y por supuesto que está siendo despectivo. No solo está siendo poético, sino que también está siendo despectivo. Y lo está haciendo primordialmente porque no importa si un pedazo de madera tiene forma o no. Sigue siendo un leño. En esencia y su naturaleza es un leño, es un pedazo de madera. Y a eso dice Jeremías, ustedes le dicen Padre. A eso ustedes están esperando que resuelva sus problemas, que les hable. Qué lástima. Hay dos palabras que debemos de aprender el día de hoy. La primera palabra es porfias. Porfías, perdón, lleva acento en la I, pero como no tengo mis lentes, no lo oí. Porfías está en el verso 2, capítulo 29, y porfías viene de la palabra hebrea riv, que significa luchar o contender, presentar una queja en sí. La segunda palabra que vamos a aprender hoy es discurrir. Discurrir la encontramos en el verso 36 y viene de asal, que significa irse o andar. Vamos a irnos de una vez a la guía del libro, porque les cuento que hoy los que hemos estado leyendo el libro de Charles Swindoll, lo terminamos. Qué bendición es saber que muchos de nosotros estamos leyendo un libro y la Biblia a diario, y ahora podemos decir que hemos terminado otro para añadirlo a nuestra librera. Entonces, ya que es la última vez que vamos a hablar sobre este libro, vamos a dedicar un poquito más de tiempo a este. La pregunta número 1 dice, ¿por qué la excelencia es difícil de comunicar? Es que suele ser mal interpretada la excelencia porque conlleva un perfeccionismo neurótico o una afectación presumida de querer hacer todo bien. Pero, dice el escritor, al saberla comunicar bien, expresa más santidad y más espiritualidad que cualquier otra cosa. Entonces, la excelencia no está mal. Lo que está mal es muchas veces cómo comunicarla. Porque la excelencia está tan solo a una pequeña línea o vive al borde de convertirse en perfeccionismo neurótico o afectación presumida. ¿Qué es el oprobio de nuestro tiempo? La mediocridad, dice el escritor. Si hay algo en nuestro tiempo que está comiendo a las nuevas generaciones, es la mediocridad. Es como no esforzarse y conseguir las cosas de forma fácil se ha convertido en el tema del día a día. Otra palabra para añadir a nuestro diccionario, descollar, significa salir de su entorno por su altura. Entonces, algo descollado es que por sus dimensiones no logra ser compatible con su entorno. Entonces, digamos ahorita que yo me salgo de la imagen, entonces me estaría descollando porque mi entorno es la pantalla y mi altura no está siendo compatible con ella. Hay una frase de israelí y escuchen cómo dice: es un gusto repugnante quedar satisfecho con la mediocridad cuando la excelencia está a la vista. ¿Por qué recurrir a la mediocridad cuando la excelencia está a la vista? Y no por nuestros propios medios, sino por medio del Espíritu Santo. Hermanos, déjenme contarles una historia. Pedro, en el capítulo 4 de Hechos,
es descrito de una forma sin igual. Porque en el capítulo 3 predicó de una manera que hizo que más de 5,000 personas aceptaran a Cristo. Yo le llamo a eso la verdadera pesca milagrosa. A eso también yo le llamaría, según lo que he aprendido en la lectura de hoy de Charles Swindoll, excelencia, porque entregó lo mejor al Señor. Tanto así que cuando hicieron un concilio, los sacerdotes, los fariseos y los gobernantes dijeron: ¿cómo es posible que este pescador maleducado, sin ningún tipo de estudios académicos, haya hablado de esta forma? Y dijo otro: sí la hay, y es porque ha estado con Jesús. La excelencia está a nuestras manos, está disponible para nosotros, siempre y cuando dependamos de Jesús y de su Santo Espíritu para proveerla. Por eso, ¿quién quiere recurrir a la mediocridad cuando tenemos el Espíritu Santo que puede hacer con nosotros lo que hizo con Pedro? Vean la pregunta número 6. Bueno, es más una frase. Nuestro Señor merece lo mejor de nosotros. Solo eso es excelencia. Hermanos, hay un error que nosotros solemos cometer, y es pensar de que podemos hacer cosas excelentes solo en la iglesia, o solo cuando se trata de cosas intrínsecamente espirituales. Pero estamos equivocados. La Biblia nos llama a hacer todo como para Dios. Entonces, si usted está estudiando, si usted está trabajando, usted, por responsabilidad divina, está llamado a hacerlo de forma excelente. Está llamado a entregar solo lo mejor. Y no importa si usted tiene un jefe secular, o no importa si usted está estudiando una carrera secular. Su carrera y su trabajo también son su ministerio. Porque al entregar lo mejor ahí, usted va a estar poniendo el nombre del Señor en alto. Y al estarle dando la gloria de cada una de las cosas que hace, entonces va a ser su ministerio. Pero que nos vean siendo mediocres en lo que hacemos, es la peor forma de arruinar nuestro testimonio. Iglesia, espero que hayan disfrutado muchísimo el libro Viviendo por encima del nivel de la mediocridad. Espero que hayan disfrutado mucho los capítulos de Jeremías de hoy. Nos vemos mañana a la hora del culto a las 6:30. Que el Señor les bendiga.